Gracias. Entendido. Lenis, te voy a presentar a la profesora Diana Buena. La profesora Diana Buena. Listo, sí, señor. Ella es profesora de la Universidad Javeriana de Cali. Ella actualmente es la directora de programa de matemáticas de matemáticas aplicadas de la Universidad Javeriana. Es de un pueblo muy hermoso de Santander, cuyo nombre no recuerdo ahorita. ¿Me lo recuerda, Diana? Barichara. De Barichara. Estudió la licenciatura en matemáticas en la UIS. Hizo una maestría en matemáticas en la Universidad del Valle. Luego hizo otra maestría en la Universidad de Murcia en el 2010 y terminó su doctorado en la misma universidad, en la Universidad de Murcia, en matemáticas en el 2014. Ella es miembro del Instituto de Ginebra de Cali, es vicepresidenta de la versión colombiana de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, es miembro de las matemáticas que se organizan a nivel universitario, que llama OMOS. Trabajó mucho tiempo cuando fue profesora de la Universidad del Valle en las Olimpiadas Regionales de Matemáticas y en semilleros. O sea, Diana ha estado en todas partes. Y está en todas partes. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. La conferencia de hoy se llama Cuentos y Cuentas y se supone que es una conferencia interactiva, o sea que Ilenis puede preguntar cuantas veces quiera y cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues muchas gracias, profe, por la introducción, muchas gracias por la invitación y yo pues encantada de estar aquí para contarles un poquito de las cosas que a veces se me ocurren y bueno, y de estar conectada con las ORM, porque desde que por primera vez estuve ahí como en el año 2000, no sé, 2006, 2005 o algo así, siempre he tratado de estar en conexión y siempre, afortunadamente, y gracias a ustedes, pues he tenido ese contacto de dar una charla, de participar, de dar un taller, de apoyar de algún modo y siempre es un placer volver a un proyecto tan bonito. Les voy a contar acerca de cuentos y cuentas. Alguna vez, pues, yo diseño algunas charlas para colegio, para niños de colegio o para profes de colegio, porque me gusta mucho esa conexión. Y alguna vez dije, pues he notado que hay muchos cuentos de las matemáticas o muchas cosas de las matemáticas que se dice que salieron a partir de cuentos. Y entonces lo que he tratado de hacer es tomar esos cuentos, ver las cuentas que hay dentro de esos cuentos, o sea, las matemáticas que hay dentro de esos cuentos y mirar hoy en día para qué se utilizan esas cuentas. Entonces hoy les voy a contar algunos cuentos y vamos a hacer algunas cuentas al respecto. El primero del que les quiero hablar es, ¿ustedes alcanzan a ver ahí bien el título? Sí, Puentes de Königsberg. Los puentes de Königsberg. Euler y la teoría de grafos, y ya les explico por qué. Entonces voy a poner el cuento y les pido que si escuchan me confirmen. Hace mucho tiempo en ¿Se escucha? Confirmado, sí. Sí, se escucha. Königsberg, una ciudad portuaria por donde pasaba el río Preguel y que gracias a esto fue un gran centro económico, intelectual y cultural, ya que ahí vivieron Immanuel Kant, Käthe Kollwitz, Hoffmann, Agnes Miegel, entre otros. Los domingos por la tarde, los felices ciudadanos de Königsberg recorrían las calles de su hermosa ciudad, la cual tenía una forma particular que estaba conformada por dos islas grandes en medio del río Preguel y todo conectado por 7 puentes. Para entretenerse, los habitantes crearon un juego que se veía sencillo. El objetivo era recorrer la ciudad cruzando los 7 puentes, pero solo una vez. A pesar de que ninguno de los habitantes de la ciudad lo podía resolver, tampoco podían probar que era imposible. Para su suerte, tenían muy cerca a la ciudad de San Petersburgo,
donde vivía Leonhard Euler, considerado aún en su época un brillante matemático que estaba muy ocupado escribiendo libros y artículos científicos, no solo de matemáticas, sino de mecánica, óptica, astronomía, navegación e hidrodinámica. Y aprovechando la cercanía, el presidente municipal de Danzig, Karl, en el año 1736, le envió una carta a Euler y le preguntó si podía tener una respuesta a este enigma. Aunque seguramente le pareció un problema trivial, seguramente también intrigó a Euler, quien al final presentó un artículo científico con la solución del problema de los 7 puentes de Königsberg. Bueno, pues esta es la leyenda, ¿no? Y esta leyenda dio lugar a que se generara toda una teoría de las matemáticas, toda una rama de las matemáticas que se llama teoría de grafos. El problema entonces es que aquí está un mapa, una foto, digamos así, de cómo era el problema como tal, ¿no? Entonces, tengo una ciudad que está atravesada por el río, pero el río justamente hace como unas divisiones dentro de la ciudad. Y por lo tanto, fueron necesarios 7 puentes para conectar toda la ciudad. Y la pregunta que se hacían era, si yo puedo empezar en un punto, ustedes están viendo el puntero de mi mouse. Sí, profe Diana. Listo, Sí, gracias. señora. Entonces yo puedo empezar en este punto, recorrer los 7 puentes y volver al punto de partida. Esa era la pregunta. Pero la condición es que yo no puedo pasar por un puente más de una vez, es decir, puedo pasarlo en un sentido o en el otro, pero no en ambos sentidos. ¿Listo? Y no puedo pasar más de una vez, es decir, solamente me vale un recorrido por el puente. Entonces la pregunta era esa. Se la enviaron a Euler y pues para él fue un problema trivial, pero pues realmente su solución no fue tan simple como él creyó que podría ser. Porque él pensaba que era un problema de geometría de posiciones, que es una rama de las matemáticas que en su momento pues estaba en auge y pues desarrollándose por él, ¿cierto? Pero decidió que no, que esto requería, para que la gente le entendiera la respuesta que él tenía, requería una representación gráfica del problema que abstrajera, digamos, ese grafo o esa representación gráfica del mapa como tal. Entonces vamos a jugar un poquito con esto. Aquí está el puente. ¿Listo? Entonces, perdón, aquí está el mapa. Entonces vamos a denotar las zonas de la ciudad de la siguiente manera. La zona C es todo lo que está por encima de este brazo del río. La zona A es lo que está en esta isla que está encerrada en este rectángulo, digamos, de río, en este cuadrilátero de río, porque es rectángulo. La zona B es la que está por debajo de este brazo del río y la zona D es la que está pues al final, como cuando el río se vuelve a separar. Entonces, Euler lo que dijo es que yo puedo representar cada zona de la ciudad por un punto y los puentes que conectan la ciudad o las zonas de la ciudad por líneas. Entonces, yo quiero llegar de ese A, tengo 2 puentes por los cuales puedo ir y son estas 2 líneas. Si yo quiero llegar de A hasta B, tengo 2 puentes y son estas 2 líneas. Si quiero llegar de B a D, tengo un puente. Es esta línea. De A a D tengo un puente y de C a D tengo un puente, que son estas respectivas líneas. Esto que está aquí a la derecha se conoce con el nombre de grafo. Un grafo es una estructura discreta que consta de un conjunto no vacío de vértices y otro conjunto de aristas. Voy a desglosar un poco esto de la estructura discreta, esta definición. En matemáticas, cuando uno tiene un conjunto y le pone propiedades o le pone operaciones o le pone relaciones a los elementos del conjunto, eso se llama una estructura. La estructura puede ser de tipo discreto o de tipo continuo. Las matemáticas discretas son aquellas que se trabajan en conjuntos de puntos con la condición de que entre cada par de puntos no necesariamente hay un nuevo punto. ¿Listo?
Las estructuras continuas son aquellas en las, o los conjuntos continuos más bien son aquellos en los que entre cualquier par de puntos que yo tome en el conjunto, siempre voy a encontrar un nuevo punto. ¿Listo? Entonces, si pensamos en conjuntos numéricos que nosotros reconozcamos, uno podría pensar que las matemáticas discretas se trabajan como decir sobre los naturales o los enteros, y las matemáticas continuas se podría pensar que se trabajan sobre los reales. Realmente, a niveles avanzados en matemáticas, uno tiene otros tipos de conjuntos que tienen, pues, comportamiento discreto o comportamiento continuo, y además los conjuntos no tienen por qué ser numéricos. Hay muchas cosas que se pueden utilizar como elementos para crear una estructura. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo tengo es un conjunto de puntos, a los cuales se le llama vértices, que serían el C, el A, el B, el D. Y un conjunto de conexiones o relaciones entre esos puntos, que son las aristas, es decir, voy a crear una relación entre C y D marcando una línea entre ellos. En este caso, la relación es tener un puente entre los dos. Eso sería la relación. El hecho de que tenga un conjunto no vacío de vértices es porque si no hay vértices, no hay grafo. Entonces no tendría sentido hablar de un grafo. Mientras que si solamente tengo puntos, pero no tengo aristas, o sea, no tengo líneas, no hay problema, ya es un grafo. ¿Listo? Eso es como para entender por qué en el conjunto de aristas no me pide que sea vacío, que no sea vacío, perdón. No hay problema. Si Pero bueno, volviendo aquí al problemita que le pusieron a Euler, entonces ahora la pregunta se traduce de la siguiente manera. Voy a usar aquí, ustedes por favor ahora me confirman si están viendo. La pregunta es, yo voy a arrancar en C, por ejemplo, y yo quiero recorrer todas las aristas, pero una sola vez cada arista, y regresar a C. ¿Sería posible? Entonces les voy a pedir el favor de que en un papel, o si quieren ahí marcando sobre el computador, sobre donde están viendo la charla, hagan intentos de irse de C. Ustedes se van de C por alguna arista y regresan a C por alguna otra. No sé por cuál, no les estoy insinuando cuál, pero traten de buscar ese camino que los lleve y traiga de vuelta a C, pero pasando solo una vez por cada una de las líneas, usando solo una vez cada una de las líneas. Tómense un minutico para pensar posibilidades. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer tranquilamente, abriendo su micrófono o por el chat en cualquier momento. O si tienen una respuesta también. ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede hacer?
están escuchando? Bien. O sea, tengo que arrancar en C y llegar a C, ¿no? Sí, Pues yo no he podido. vale. Como no conozco el problema, entonces para mí es un problema. Bien, bien, está bien. Entonces, mira, uno dice, bueno, vamos a intentar irnos por aquí. Y de pronto devolverme aquí. Ah, tengo un problema de motricidad. Y de pronto devolverme aquí, ¿cierto? Ir por aquí, pero ya me faltó esta por recorrer y no pude volver a hacer. ¿Listo? Y uno podría decir, bueno, vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a arrancar en C, digamos, por aquí por la derecha. Voy a ir por aquí, por aquí, por aquí. Y me quedé atrapado porque ya no tengo cómo salir de D. No puedo volver a usar los puentes que ya usé. Entonces ese intento no me sirve. Voy a empezar aquí en C. Me voy a ir por esta. Voy a bajar así. Y así. Así. Y ahí me atrapé porque ya no puedo salir de B. Entonces ahora pensemos qué requeriríamos para que se pudiera solucionar. Recuerden que la solución de un problema también puede ser no se puede, ¿no? La respuesta no siempre tiene que ser positiva. También puede ser no se puede. Y en este caso, no se puede. No es posible. Pero, ¿por qué no es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué le falta? En sus intentos que han notado que le pueda faltar. Ustedes digan, si yo tumbara este puente, o si le pusiera otro, ¿qué opinan que debería pasar? Fíjense en lo siguiente. Si yo me ubico en C, yo me puedo ir de C, ¿cierto? O sea, más bien, tengo que irme de C por alguno de los tres caminos. A lo mejor puedo regresar por otro, ¿cierto? Y me puedo ir por otro. Pero la idea es que yo pueda regresar a C y siempre terminar en C. Pero aquí no puedo porque C solamente tiene 3 líneas. No puedo, o sea, puedo salir porque obligatoriamente tengo que salir de C. Puedo regresar e irme, pero no puedo volver a regresar. ¿Listo? Entonces, esa es una razón por la cual esto no tiene esa solución. Y uno diría, bueno, está bien, porque ahí me decían que a partir de algún punto. Entonces, ¿qué tal si lo hago aquí en D? Que me pasa lo mismo, tengo 3 líneas, no me sirve. ¿Y qué tal si en vez de D escojo A? Pues mira, tengo 2, 4, 5, tampoco me sirve porque saldré, entraré, saldré, entraré, saldré, pero no puedo volver a entrar. ¿Qué debería pasar? Si lo hago en B, lo mismo, 3. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál sería la situación ideal para que eso se pudiera hacer? ¿Cuántas líneas debería tener cada nodo? ¿Cuántas aristas debería tener cada nodo? El número de aristas o de líneas que están Debe asociadas ser a par, ¿cierto, profe? Sí, debe Sí. ser par. El número de aristas se le llama el grado de C, el grado del vértice. ¿Listo? Voy a ponerlo en general. El grado del vértice es el número de aristas que lo tocan.
o aristas incidentes, que es el nombre realmente. Entonces, debería ser par. Si yo quiero entrar y salir de un punto, debería tener par. Y como ahí me dice que de algún punto, pues yo podría elegir algún punto que tuviera esa paridad en el número de aristas incidentes, o sea, en su grado. Vamos a jugar otro poquito con esto. Ya sabemos que no tiene solución. Ya sabemos que tiene que ver con el grado. Entonces ahora, esta exploración ya la hicimos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que a día de hoy hay 5 puentes. En rojo están los que se conservan y en azul los que ya no existen. O sea que estos 2 puentes ya no están. Aquí está la zona C, aquí está la zona A, aquí está la zona B y aquí está la zona D. Entonces, con estos cambios, ¿será que ahora sí se puede? ¿Será que ahora sí se puede con estos cambios? Vamos a dibujar un poquito. Entonces, la idea es que aquí está la zona C, aquí está la zona A, aquí está la zona B, aquí está la zona D. Y tengo el puente rojo, el azul ya no lo tengo, entonces tengo solo una línea entre C y A. Entre A y B, lo mismo, me tumbaron un puente, o sea que ya solamente tengo una línea aquí. Y tengo la línea entre B y D, no la voy a dibujar, pero es este puente rojo de aquí abajo, pues, llego aquí a D, entre A y D sigue habiendo un puente, y entre C y D sigue habiendo un puente. Entonces, este es mi grafo. Este es mi grafo. Pero si ustedes se fijan, pues seguimos teniendo problemas, ¿no? Porque, fíjense que aquí ya para C solamente tiene un... Ajá. Sí, ya hay dos aristas. Sí, lo voy a sacar aquí como el limpio. Si yo miro, sería algo así. Pues ahora voy a pensar en, yo parto de C. Entonces, me voy a A. Ya tengo solamente 2, o sea que ya puedo salir y regresar. Me voy a B. Me voy a D. Y tendría que irme a C, pero me queda un puente sin recorrer. Y si recorro ese puente, ya no puedo ir a C. Entonces, digamos que C no es el... O si empiezo por otro lado en C, sería empezar por irme a D. De D a B. De B a A. De A a C. Y me queda otra vez este puente sin recorrer. Entonces uno dice, bueno, pues empecemos en otro lado. En D ya sabemos que no podemos empezar. ¿Por qué? Porque si empiezo en D, tengo para salir, para regresar y para salir, pero no para regresar nuevamente. Es impar, entonces no me sirve. En B podría servir. Entonces vamos a empezar. Voy por aquí, sigo a C, me voy de C y tengo 2 opciones. O me voy para A o me voy para B, pero si me voy para A, no puedo llegar a B. Si me voy para B, no puedo llegar a A. No me sirve. Y en A tengo problemas, porque otra vez es impar. ¿Qué creen ustedes? O sea, otra vez no se puede. La respuesta aquí es no. Aún tumbando 2 puentes, no se puede. Pero ¿qué creen ustedes que debería pasar para que sí se pudiera? El fallo, ¿dónde se está presentando? Siempre que arranco de 1 de 2, voy y recorro, y cuando ya voy a regresar a él, me toca decidir entre 2 puentes.
Y una vez que decida uno de los dos puentes, el otro automáticamente queda sin recorrer. ¿Cierto? ¿Eso a qué se deberá? Si ustedes se fijan, A y D están teniendo grado impar, es decir, los puentes que tienen conectados son 3 cada uno. Entonces yo puedo irme, regresar e irme, pero no volver. Y resulta que si yo voy a hacer un recorrido, yo necesito poder utilizar todos los puentes, ¿cierto? Entonces yo necesito pasar por la porción de tierra, por el A o por el D, pasar y dejarlo y no tener que regresar. Porque al tener que regresar, ya no puedo, digamos, conectar con C, que tiene solamente 2 puentes, uno para irse y otro para regresar. Ni con B, que tiene solo 2 puentes, uno para irse y otro para regresar. ¿Sí? Entonces, la respuesta es que yo necesitaría que todos los vértices tuvieran grado par. ¿Listo? A esto se le llama un camino euleriano, pues debido a que Euler fue quien lo creó, ¿no? Es un camino euleriano, es un camino en el cual todos los vértices tienen grado par, o la definición original es más bien que un camino euleriano es aquel que pasa por todas las aristas sin repetir aristas y vuelve al punto inicial. Se llama de hecho un circuito euleriano porque empieza y termina en el mismo lugar. Entonces, han habido muchas variaciones de este problema, algunas buscando que sí tenga solución, y de hecho se han creado condiciones necesarias y suficientes para ver cuándo hay o no hay circuitos eulerianos, y pues el grado, la paridad del grado de los vértices es pues una condición necesaria y suficiente. Es decir, un circuito es euleriano si solamente si el grado de todos sus vértices es par. No me importa si es par porque es 4 y el otro es 6 y el otro es 20, no importa, pero todos son de grado par. Y un camino euleriano, que es permitirme no llegar al mismo punto de partida, sino terminar en otro lado, pero utilizar todos los puentes, utilizar todas las aristas, ese camino euleriano tiene como condiciones necesarias y suficientes que todos los vértices sean de grado par, pero hayan solo 2 vértices, o a excepción de 2 vértices que tienen ambos grado impar, que serían el punto inicial y el punto final del camino, como lo son A y D aquí. Fíjense que si yo pido crear un camino euleriano, es decir, que recorra todos los puentes, todas las aristas, pero sin necesidad de regresar al punto de partida, yo puedo hacerlo con A y D. Por ejemplo, parto de A, voy a D, hago así, perdón, voy a C, voy a D, voy a B, vuelvo a A y termino en D. Y ahí recorrí todos los puentes. Este dibujito, yo esperaría que les recuerde un poco a esos jueguitos de dibujar la casita sin levantar la mano, ¿sí? Puedes hacer este dibujo sin levantar la mano, sin quitar el lápiz del papel. Ese tipo de problemas son problemas de teoría de grafos o jueguitos asociados a teoría de grafos. Vamos a... No sé si alguien tiene alguna pregunta, bien pueda abrir el micrófono o escribirla por chat, que en cualquier momento estamos dispuestos a responder las preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces uno diría, ok, ¿cuándo se aplica en la vida real esto de los caminos eulerianos? Es cuando tienes que hacer demarcación de calles. Aquí está un pedacito de las rutas de algún momento, no sé si todavía se conservan todas y como están ahí, pero del mío, pues. Entonces, a mí me preguntan ahí si yo podría demarcarlas, es decir, si yo puedo partir de una de las terminales o de uno de los puntos, digamos, de inicio de las rutas y recorrer todas las rutas haciendo demarcación de calle, ya sea porque voy a decir,
esta es el carril del bus, o esto es, no sé, marcar la calle para algún mensaje que haya que poner a los transeúntes. Si yo puedo hacer esa demarcación de calles sin pasar 2 veces por la misma calle. Con lo aprendido hace un momento, ¿ustedes qué creen? ¿O su intuición qué les dice? ¿Creen que se puede? Yo me fijaría en los vértices y de ahí a partir cuántas aristas y mirar si puedo o no. Sí, y entonces, si nos fijamos en los vértices, aquí los vértices para nosotros son, podríamos pensar en como estas líneas son más o menos rectas, digámoslo así, entonces uno podría pensar solo como las intersecciones de las vías, ¿no? Cuando las vías se bifurcan. Entonces, estas cosas podría ser mi gráfico, ¿cierto? Sí. Y yo podría pensar lo mismo aquí, pintar un vértice aquí, otro vértice aquí, el rojo no fue el mejor color, pero bueno. Ahí vamos. Y si hacemos el mismo análisis, esto yo lo puedo pintar como una sola arista que va hasta aquí, porque es una ruta que va hasta aquí. Si yo pienso eso, me doy cuenta de algo muy especial. Y es, fíjense que aquí hay vértices que siempre tienen grado 1, ¿cierto? O sea, este vértice solo tiene o salgo o entro al vértice, pero no puedo entrar y salir. Entonces, fíjense que eso es un problema, porque no nos gusta lo impar, nos gusta lo par para hacer caminos eulerianos. Entonces, utilizar un recorrido óptimo usando circuitos eulerianos o caminos eulerianos, en este caso, no sería viable. Tendríamos que optimizar el problema, pero con otras herramientas. Sería óptimo si yo solamente tuviese que pintar, por ejemplo, esta porción del grafo. Porque yo puedo salir de uno de esos terminales, ir, recorrer todo y terminar en Nuevo Latín, por ejemplo. Entonces ahí estamos bien. Pero si me aparecen otros como Chiminango, Sameco, universidades, ya el problema completo no es viable optimizarlo por caminos eulerianos, ¿sí? Ya hay que partir el problema y solucionarlo por zonas. Sin embargo, pues se puede hacer el análisis de teoría de grafos de la optimización del problema. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O alguna observación? ¿Es posible uno configurar la relación de cuántos vértices tengan una arista impar con relación a los que tengan pares? Y notarlo, por ejemplo, en esa que armaste, que sí se podría hallar, sí se puede recorrer. Hay Sí, 2 que tienen pares y 4 que tienen pares. Sí, 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 gracias por tu pregunta. Yo cuando analizo los caminos, yo pienso en algo de esta manera. No importa cómo sea el grafo, pero yo pienso en algo de esta manera. Un punto de partida, un punto de llegada y puntos que están por aquí como intermedios, puntos de paso. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que esto pueda fluir así, tan bonito como está ahí, parto de un lugar, llego a otro y utilizo todos los puentes que hay entre cualquier par de puntos, lo que debe pasar es que cada uno de estos puentes, cada uno de estos puntos, estos vértices o nodos, cada uno de ellos debe tener grado par. Es decir, ok. debe tener un número par de puentes o de aristas que los conecten. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Así entre y salga muchas veces, pero cada vez que entro y salgo necesito 2. Uno para entrar, otro para salir. Entonces, no sé, tiene grado 20, quiere decir que va a pasar 10 veces por ahí, no hay problema.
pero puedo entrar y salir. Y a los Sí. únicos que se les permite no tener sino un grado impar son a los extremos del camino. Porque yo puedo entrar y no necesariamente tengo que volver a salir por ahí, ya salgo por B. O incluso si tuviera, digamos, en A tuviese 3 aristas, yo puedo entrar, salir y entrar por A, hago todo el recorrido y me voy por B. Sí, termino en B. Entonces eso quiere decir que yo necesito, quiero un camino loriano, yo necesito que haya un punto de salida y un punto de llegada, y esos tienen que ser de grado impar. Y todo lo que esté en medio sería de grado par. Ese es un teorema de caracterización de caminos eulerianos. Así que muy interesante tu pregunta. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a avanzar. Entonces, aparte de la idea de pintar las calles, hay muchas otras ideas de aplicación de los caminos y de los circuitos eulerianos. Por ejemplo, las aerolíneas los usan para optimizar las rutas aéreas que van a ofrecer. Es decir, ¿qué tan rentable es para mí tratar de ofrecer rutas directas entre ciudades pequeñas o tener siempre un punto en medio que en nuestro país resulta ser Bogotá, ¿cierto? O Medellín tal vez, un punto de conexión que siempre conecte 2 ciudades intermedias a través de una ciudad principal. De esta manera yo optimizo la cantidad de pasajeros que puedo poner en un vuelo porque pues, mucha gente viajará a Bogotá, pero no mucha gente viajará, no sé, a Valledupar. Entonces, ese problema de optimización de rutas es una de las aplicaciones de grafos. Aquí hay un enunciado, digamos que es, tomando términos de la educación matemática, será un enunciado realista, ¿no? No es necesariamente real, pero sí es algo que podría ocurrir y es, queremos planificar la implementación de una ruta aérea para que un amigo extranjero logre visitar 6 ciudades de Colombia con la menor distancia en kilómetros recorridos durante su tour. ¿Qué ruta debería elegir tu amigo teniendo en cuenta que entre menos kilómetros recorridos, mayor su beneficio? Y las ciudades son Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Pues lo que uno podría hacer para resolver ese tipo de problemas es buscar de entre todas las aerolíneas cuáles rutas servirían y cuál sería el kilometraje total. A ese proceso de minimizar el número de kilómetros, o en otro caso podría ser minimizar el costo, o en otro caso sería minimizar el tiempo de esperas, o minimizar el número de paradas en el vuelo. Esos problemas son problemas de recorridos mínimos. Y esos problemas ayudan para hacer planificación de rutas aéreas para las aerolíneas, pero también ayudan para hacer planificación de rutas de abastecimiento, por ejemplo, para estaciones de servicio, estaciones de gasolina, pero también ayudan para casos como el dropshipping. ¿Han escuchado ustedes hablar del dropshipping? Por el diagrama intuyo de las compras. Exactamente, el dropshipping es, tenemos un proveedor que está en una ciudad, ese proveedor tiene un producto, no sé, hace cajitas de madera para arreglos, desayuno sorpresa, aquí inventándome algo. Y esa persona lo que hace es que muchos vendedores en línea venden sus cajitas de madera, pero los vendedores en línea no tienen en casa las cajitas de madera, ¿no? Sino que son los intermediarios, es como vender por catálogo, pero por internet. Simplemente ellos dicen, ok, este vendedor A me vendió 5 cajitas de madera, este B me vendió 7, este C me vendió 10. Ok, hoy tengo que entregar, no sé qué dije, 22 cajitas de madera en tales direcciones. ¿Cómo hago una ruta óptima de manera que yo me gaste poco tiempo, poco combustible y que la calidad entre la comunicación, digamos, del producto que yo saqué y cómo va a llegar, pues mantenga la calidad, ¿no?
todo eso se puede optimizar en problemas distintos, pero, o más bien en un problema con varias restricciones, a través de teoría de grafos. Bueno, eso es por darles algunos ejemplos, así como muy específicos, pero también puedo hablar de cómo hacer ruta mínima en el dropshipping, pensando en kilometraje, millas, costos. Aquí pongo un mapa ahí como para dar una idea. ¿Cómo hacer dropshipping? Estoy pensando en dropshipping porque es algo que está muy de moda, pero piensen ustedes en una empresa de domicilios urbanos o nacionales. No quiero dar nombres de empresas, pero esas empresas que te prometen entregar el envío hoy mismo o cosas así, ¿cómo hacen para optimizar y que de verdad llegue el envío hoy mismo? ¿Y cómo clasifican los envíos que van a llegar hoy mismo o aquellos que no les cobraron tanto y entonces pueden llegar en 3, 5 días? ¿Sí? Y cómo optimizan sus servicios de manera que puedan cumplir con ambas expectativas, ¿no? En calidad, en costo y en tiempo de entrega, ¿no? Esos problemas se resuelven con teoría de grafos. También se usa la teoría de grafos para, por ejemplo, el teorema de los 4 colores. Aquí puse el mapita. En teoría de grafos, un mapa es una representación de lo que sería un mapa geográficamente hablando. Regularmente son mapas de países que no tienen islas, o sea, que están totalmente todos, digamos, no hay puntos aislados, y que están conectados todos los puntos, o sea, no hay huecos dentro del mapa. Y lo que se dice es que cualquier mapa con estas características se puede colorear con 4 colores, de manera que 2 zonas adyacentes no tengan el mismo color. Y uno diría, bueno, ¿y esto como para qué sirve? Entonces, esto sirve, por ejemplo, para cuando en una universidad están planeando cómo hacer los exámenes en la semana de exámenes o en las 2 semanas de exámenes, de manera que un estudiante no tenga 2 exámenes a la vez, por ejemplo, o que un salón no necesite ser ocupado por 2 grupos a la vez. Entonces, para programación, por ejemplo, de exámenes, pero también para programación de torneos deportivos. ¿Cómo hacer para que un equipo no tenga 2 partidos seguidos, por ejemplo? ¿Sí? Pues seguidos me refiero a... Consecutivos, sí. Consecutivos, inmediatamente, ¿sí? Todo eso se resuelve a través de teoría de grafos con algo que se llama torneos. Esto es química teórica. Química teórica también relaciona, por ejemplo, la tabla periódica con teoría de grafos. Y entonces hace relaciones entre los nodos o los vértices y las aristas, crea aristas dependiendo de una relación que le interese, no sé, el número atómico, no sé, lo que le interese, y saca conclusiones a partir del comportamiento del grafo. En biología, por ejemplo, están los diagramas de nicho, es decir, cuando 2 especies pelean por el mismo alimento, entonces cómo ubicarlas de manera que pues no, que aunque haya riña, no se quede una sin alimento, ¿sí? O cómo ubicarlas de manera que una no sea el alimento de la otra, ¿no? Eso es como otro de los problemas. Por supuesto, está también las cuestiones en circuitos. Cómo generar o cómo proveer, digamos, el servicio de gas, agua y luz a unas casas sin que esas canales, fibras, tubos, digámoslo así, se crucen, ¿no? Porque ocasionaría un desastre muy grande cruzar el gas con la luz, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer la optimización de ese espacio de manera que no genere problemas? Y que si genera algún problema sea algo que sea dentro de lo esperado, controlable, resarcible, que no genere denuncias, que no genere muertes o desastres. Finalmente tengo aquí el ejemplo de las redes sociales. Ustedes habrán escuchado acerca de que los grafos se pueden relacionar con las redes sociales, y pues yo les cuento que sí, efectivamente sí, hablamos de redes sociales, no solamente redes sociales, digamos, lúdicas, sino también de redes sociales académicas o de otras intenciones específicas, como un LinkedIn o como
un Facebook o como un Instagram. Ustedes pueden notar que cuando ustedes están viendo sus páginas de Facebook, a veces les aparecen anuncios de cosas que ustedes tal vez alguna vez buscaron, incluso que por error digitaron, no sé, trajes de baño, y entonces empiezan a llegarle mucha comunicación de trajes de baño, o empieza una persona que ustedes siguen, empieza a mostrarles trajes de baño. Entonces, ese análisis de influenciadores e influenciables se hace a través de teoría de grafos y es muy útil para empresas que quieren hacer publicidad a través de redes sociales, porque se detecta quién es un influenciador, no porque se autodeclare influenciador, sino por la cantidad de seguidores, por las conexiones, por la frecuencia con que publica, y ese influenciador seguramente será contactado por una marca para que distribuya, anuncie, publicite sus productos. Y el influenciable, dependiendo de qué sea el objeto que se quiere vender o se quiere comerciar o el mensaje que se quiere enviar, pues el influenciable será uno u otro tipo o prototipo de cliente. ¿Sí? O sea, podríamos pensar que a lo mejor, pues, si yo soy una persona que está entre los 40 o más años, a lo mejor tal vez voy a necesitar unas gafas, entonces te voy a hacer muchos mensajes de ópticas y te van a llegar muchos mensajes de ópticas. ¿Sí? Eso, de esa manera, más o menos, es como funcionan las redes sociales. Estoy diciéndolo muy grosso modo, muy por encima, pero se hace estudio a través de grafos, lo mismo que se hace estudio de las recomendaciones que te hacen sobre lo que quieres o quisieras ver, ¿no? Entonces, esos estudios se hacen como también se hacen estudios acerca de si te gustaría o si, no, más bien, un productor o una empresa quiere sacar una película con tales actores, tales actrices de tal tema, y hacen un estudio de mercado que está hecho a través de matemáticas, justamente a través de grafos, en el cual se determina si esa película gustaría, si ese producto, esa serie gustaría, y si con esos actores funcionaría. ¿Sí? Va más allá de una encuesta, va más allá de eso, va más sometido a lo que consumes en redes, a lo que ves en televisión, a lo que consumes en productos que se siguen a través de la tarjeta de crédito o del medio con el que lo compraste. Y pues todos esos estudios con esa información recolectada que hoy en día nosotros hacemos todo de manera digital, pues toda esa información sirve para alimentar y seccionar el público y decir si es un influenciador para el producto que yo quiero vender, si es influenciable para el producto que yo quiero vender y pues cómo analizar eso de manera que yo llegue a la persona correcta sin que mis esfuerzos sean, pues, o mejor dicho, optimizando todos los recursos y los esfuerzos que voy a poner en ello, ¿sí? Entonces, digamos que la teoría de grafos hoy en día se utiliza para muchas cosas, pero la creó Euler y la creó hace mucho, 1836, ¿no? O sea que a uno le dicen, bueno, las matemáticas, ¿para qué sirven? Pues tal vez hoy en día, lo que se está haciendo hoy en día para las matemáticas sirva para dentro de 100, 150 años, pero será el boom y será la piedra fundamental para eso. Eso es un propagandazo para la gente que pregunta para qué sirven las matemáticas. Vamos a escuchar otra historia. Si alguien tiene alguna pregunta, repito, algún comentario, alguna duda, algún aporte, es bienvenido en cualquier momento, chat o micrófono, bienvenido. Voy a poner esta otra historia. Escuchemos. ¿Sabías que en este mismo instante hay unos monjes trabajando para destruir el mundo? Yo soy Luis y hoy te voy a contar sobre la leyenda de las Torres de Hanoi. Este es el rompecabezas de las Torres de Hanoi y fue diseñado por el matemático francés Edward Lucas en 1883. La leyenda cuenta que en el principio de los tiempos se les entregaron 64 discos de oro y una estructura de 3 postes a unos monjes de la ciudad de Benares, India. Todos los discos tienen diferentes diámetros y están apilados de mayor a menor dentro de uno de los postes. El objetivo de los monjes es transferir toda esa torre de discos a otro poste. Y una vez que lo consigan, el templo se hará polvo y el mundo se desvanecerá del universo. Bueno,
no sé si ya habían escuchado esta leyenda o esta historia acerca de las torres de Hanoi. Coméntenme si sí lo habían escuchado. Sí, yo lo había escuchado porque nosotros en Carpa Mercados, que es un evento que hacemos en el Valle, ahí hablamos de esto, de las torres de Hanoi. Muy bien, Y muchas gracias. ¿Cómo? sí, esa linda leyenda. Sí. Bueno, pues esta leyenda surge, no sé quién sí ideó la leyenda, pero el juego pues fue implementado por Edward Lucas. Y este es uno de los juegos o de los materiales didácticos que uno regularmente ve, porque tiene muchas cosas matemáticas que pueden ser sencillas, pero que cuando uno ve las aplicaciones hoy en día, pues son fenomenales, ¿no? Entonces, el juego consiste en tener 3 barras y una cantidad de discos, pero todos los discos deben tener tamaño distinto y se ubican en orden descendente de tamaño, es decir, en la base van a estar los discos de mayor tamaño hasta que en la punta van a estar los discos de menor tamaño o el disco de menor tamaño. La idea del juego es pasar todos los discos de una barra a otra manteniendo esa secuencia de tamaño. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuántos movimientos como mínimo debo realizar para lograr ese cometido? Para llegar de un poste a otro, con la idea de que yo nunca puedo poner un disco pequeño debajo de un disco más grande. Siempre debo conservar la relación de disco grande en la parte inferior, o mejor dicho, siempre debe haber un disco grande debajo del pequeño. No puede haber un disco pequeño debajo de un disco más grande. Entonces vamos a explorar un poco, así que voy a ir aquí. ¿Están viendo GeoGebra? Sí, Vale. Vamos a hacer aquí una cosa. Aquí tengo, ¿dónde está? ¿Dónde puedo poner aquí? Aquí yo puedo poner el número de discos. Voy a poner un disco. A ver qué pasa. Ah, no me deja. Mínimo 2. Vale. Vamos a hacer entonces ahí. Yo puedo entonces mover este disco del centro a la derecha, por ejemplo. Si muevo el disco grande que está en el centro y lo muevo a la derecha, va a quedar un disco pequeño debajo del disco grande, lo cual no está permitido. Así que voy a moverlo del centro a la izquierda. ¿Listo? Y ahora voy a poner el de la derecha en la izquierda. Y he logrado mover los discos del centro al poste de la izquierda, conservando la forma de pirámide, es decir, en orden descendiente de tamaño, y lo he logrado en 3 pasos, que es el número óptimo de pasos. ¿Listo? Voy a compartirles el enlace por el chat para que exploren un poco. Cuenten qué pasaría con 3 discos. ¿Cómo lo harían? Por favor, exploren un momento. Ahí está ya en el chat el enlace. Exploren un momento, un par de minutos y ya retomamos para ver cómo lo harían. Recuerden, pueden ir a abrir su micrófono, hacer comentarios a través del chat. Esto es abierto.
¿Pudieron entrar al enlace? Listo, Diana, primera vez que lo juego. ¿Cómo le fue, profe? Bien. Bueno, vamos a hacerlo aquí todos. Gracias. Entonces, aquí tengo 3 discos. ¿Listo? Tengo que moverlos, no importa si los voy a mover a la barra de la izquierda o la de la derecha, yo elijo, pero simplemente lo que tiene que pasar es que no hay unos movimientos prohibidos. Entonces, vamos a ver, profe, cuénteme cómo lo hizo. Dígame, deme instrucciones y yo lo hago aquí. Del centro a la derecha. ¿Vale? Del centro a la izquierda. ¿Vale? De la derecha a la izquierda. Del centro a la derecha. De la izquierda al centro. De la izquierda a la derecha. Y del centro a la derecha. Muy bien. El número de pasos debería ser 7, el número de pasos, y lo hicimos en 7 pasos. Muy bien, profe. ¿Alguien lo hizo de alguna otra forma o le quedó en el otro? Claro, yo lo hice y me quedó justo todo a la izquierda. Vale, pero usaste la misma estrategia. Sí, 7 pasos. Muy bien. Pues vamos a hacer una cosa. Fíjense que yo puedo pensar en que yo ya sé mover 2 discos, ¿no? Entonces, yo ya sabía mover 2 discos con 7 pasos. O sea, yo ya sabía hacer el juego para 2 discos. Sé moverlo, perdón, con 3 pasos, ¿no? Sé moverlo, digamos, aquí. Mover 2 discos. Ahora lo que yo debería hacer es poder mover este disco, digamos, aquí. Y luego mover estos 2 discos, aquí un disco, aquí 2 discos, y luego mover esos 2 discos para que queden sobre el disco grande. ¿Listo? Entonces, yo ya sé hacer el de 2 discos que requiere 3 pasos. Y mover el disco grande me y 1 me dan 7 pasos. ¿Listo? Vamos a aumentar la dificultad y a pensar en esto. Yo ya sé mover ahora 3 discos y yo ya sé que se puede mover con 7 pasos. ¿Cómo sería el movimiento para 4? Ay, ¿por qué está moviendo? Me está poniendo 9. Me quiere llevar a un ejercicio muy difícil. ¿Qué deberíamos hacer para 4? Aprendimos a mover 3 discos. 3 discos y lo sabemos mover, por ejemplo, de aquí para acá. Y nos gastamos 7 pasos. ¿Listo? Entonces vamos a mover el disco grande por aquí y nos gastamos un paso. Y ahora vamos a devolver a los 3 discos que yo sé hacer en 7 pasos para acá. ¿Cuántos pasos me voy a gastar? ¿Cuántos? 15. 15. Entonces, para mover un disco basta un paso, ¿no? Discos, pasos. Para mover 2 discos, 3. Para mover 3, 7. Para mover 4, 15.
¿Cuántos necesitaré para mover? 5. Treinta y uno, ¿sí? ¿Perdón? Una profe habló y habló Inés también, no sé. Como, un momentico, qué pena, Diana, como se están saliendo y entrando porque ya el profe ya en internet, entonces les va a pedir por favor a los profesores que vayan llenando la encuesta. asistencia. Sí, Sí, la para que asistencia. quede consignada la asistencia. Listo, listo. Bueno, gracias. Entonces, por favor, llenen la asistencia antes de que se les caiga la red. Y quienes estamos aquí concentrados en este jueguito, díganme, ¿cuántos pasos se necesitarían para 5 discos? Ahí mientras van llenando la asistencia, van pensando en el número de discos. ¿Qué pasa si yo pongo aquí ya 5 discos? Él siempre me quiere poner 9 discos. ¿Qué pasa si hago 5? ¿Cómo los voy a poder mover? Nosotros sabemos mover Bueno, 4 bloques, pasos. claro. Ajá, Y ahí nos tomamos 15 pasos. sí. Entonces 15, digamos, para acá. Con eso me libera la base, claro, la muevo. Ajá, ajá. Y nuevamente mover los 4 discos. ¿Y me da cuánto? 31 pasos, Adrián. 31 pasos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer el de N? Fíjense que este fue 2 veces por 1 más 1. Este fue 2 veces por 3 más 1. Este fue 2 veces por 7 que ya me sabía, más 1. Este fue 2 veces por 15 que ya me sabía, más 1. ¿Y este cuánto será? N, ¿cuánto me daría? Sería 2 veces, voy a ponerle así, el número de pasos para n menos 1 discos más 1. ¿Listo? Este sería el número de pasos para n discos. Así que, en general, yo voy a tener lo siguiente, permítanme que escriba aquí abajo, el número de pasos para n discos va a ser 2 veces el número de pasos que yo sé hacer para n menos 1 discos más 1. ¿Listo? Resulta que uno utilizando algo que se llama solución de relaciones de recurrencia, se puede dar cuenta que esto es lo mismo que tener la sucesión 2 a la n menos ¿cuánto? ¿Listo? Es como tener 2 a la n menos 1. El problema decía que se iban a demorar 64. ¿Cómo es? Que tenía 64 discos, ¿cierto? Problema de la leyenda. Eso quiere decir
que si cada disco uno se demorará, no sé, no son discos de piedra, pues pensemos en que se demora, uy, por bien que le fuera, 1 hora, ¿no? Entonces voy a necesitar 2 a la 64 menos horas para mover esos discos, todos, antes de que se acabe el universo, según eso, según la leyenda. Pero 2 a la 64 es algo muy grande. Restarle 1 no le hace mucho daño, así que aún tenemos unos años de vida para que se cumpla la leyenda. Y como ya se está acercando la hora final de la charla, no sabemos si la sala se va a cerrar. Entonces quiero solo mostrarles, permítanme solo mostrarles, fíjense que aquí abajo está señalada una relación en la cual yo dependo de conocer el número de pasos del número de discos anterior para poder construir el número de pasos presente. Eso se llama una relación de recurrencia. Es decir, cuando yo recurro a un paso o a pasos anteriores para poder producir el paso presente. Perdón, Diana, me ¿Sí? dicen que la sala se cierra a las 10:30. Ah, vale, pues podemos estar. Por aquí creo que a las 10:30. Muy bien, gracias. Listo, entonces puedo hablar con más calma. Entonces, bueno. Y si no, nos despedimos de una vez. Pues si acaso se cerrara a las 10, muchas gracias a todos por su atención. Y si no, aquí seguimos. Pero parece que no. Bueno, entonces, las relaciones de recurrencia, como les decía, son relaciones en las que para poder producir el momento presente, yo necesito recurrir, ahí viene su nombre, recurrir a momentos pasados. Puede ser al momento inmediatamente anterior o a momentos anteriores. Pueden ser varios. Relaciones de recurrencia famosas están, por ejemplo, la relación de recurrencia de Fibonacci, la que produce los números de Fibonacci, que está relacionado con la razón áurea. Y bueno, ¿para qué sirven las relaciones de recurrencia? Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí. Aquí este reto ya lo cumplimos y lo hicimos allá directamente. Entonces, la recursividad y las relaciones de recurrencia están asociadas a cosas que actualmente se hacen y se utilizan mucho. Para empezar, la recursividad es como que yo quiero llegar al final de la escalera, o tal vez la escalera es infinita, pero yo quiero avanzar en la escalera, y para poder hacer eso debí haber recorrido los escalones iniciales. Tal vez puedo saltar de a 2 escalones, pero no puedo saltar de a 20, ¿no? O bueno, podría saltar de 20, pero no puedo siempre llegar solo al escalón que quiero ir. Eso no siempre se puede. Requiero escalones anteriores. Esos escalones anteriores pues son a los que recurro, y por eso se llama de recurrencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos que tuve que dar para llegar a donde estoy? Esa es la pregunta de la relación de recurrencia. Eso fue lo que vimos ahora con las torres de Hanoi. Yo requiero saber cuántos pasos utilizo para mover 3 discos para poder decirte cuántos pasos necesitaré para mover 4 discos y así sucesivamente. Esto es solamente un cuadro famoso de Escher, en el cual está inmiscuida las relaciones de recurrencia y es cíclica porque digamos que termina y vuelve a empezar en algún punto, es periódica. Pero algunas aplicaciones de relaciones de recurrencia están, por ejemplo, en la geometría fractal. La geometría fractal, los fractales son generados a través de relaciones de recurrencia. Y esas relaciones de recurrencia dan pie a algo que se llaman sistemas iterados de funciones, o SIF, y algo que se llama atractor del SIF, que es el fractal. ¿Y para qué se usan los fractales? Ustedes ven aquí unos pulmones dibujaditos, esos están modelados a través de fractales. La geometría fractal ha ayudado, entre otras cosas, a entender geométricamente cómo está diseñado el cuerpo, el ADN, los pulmones, incluso la naturaleza, el helecho, la coliflor, muchas cosas que tienen algo que se llama la autosimilitud. Y poderlos medir no era tan sencillo con la geometría euclidiana normal.
Hoy en día, por ejemplo, a través de la geometría fractal se puede predecir si una persona es propensa o no a tener miocarditis, problemas cardíacos. Pero también se puede predecir el comportamiento, digamos, genético de los hijos, nietos, bisnietos de alguna especie. Otra aplicación de las relaciones de recurrencia está para cuando se hacen modelos para propagación o para crecimientos de población, por ejemplo, población de bacterias, de virus, como lo se hizo para el coronavirus. Ustedes saben que tuvieron modelos matemáticos detrás de todas las predicciones que se hicieron acerca de cuándo se iba a alcanzar la inmunidad de rebaño, cuánto podría durar, qué tan grave era el asunto, y basados en eso tomaron decisiones, políticas públicas en todos los países pues, para aminorar los efectos, ¿no? También el mercado bursátil está basado en algo que se llama la teoría del caos, y la teoría del caos está basada en algo que son muy relacionados con fractales, con sistemas iterados de funciones y con atractores. Entonces, digamos que las relaciones de recurrencia están muy asociadas a las cosas que hoy en día utilizamos, porque detrás de eso, detrás de todo lo que requiera algo de caos, algo de no saber qué va a pasar, pero tener datos acerca de lo que pasó, o sea, recurrir al pasado para construir un presente y un futuro, todo eso está relacionado con relaciones de recurrencia y con matemáticas, por supuesto. Entonces, cuando a uno le cuentan un cuento del hombre que calculaba, o cuentos de algunos otros libros, y uno resuelve el problema, un problema de lógica, no sé, de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Matemáticas y esto, pues a lo mejor uno dice, ese cuento tan bonito con el cual ambientaron ese tema de matemáticas que uno vio en el colegio, que vio, pues, no sé, muy pequeñito, ¿cierto? Bueno, pues hasta ahí llegó. Realmente hasta ahí no llegan. Ustedes saben que la curiosidad matemática no se detiene y no llega hasta ahí. Se sigue evolucionando hasta que encuentra un punto, uno o varios puntos de aplicación, y hoy en día utilizamos matemáticas que está hecha a partir de conocimientos que parecían simples, o no simples, sino que parecían que estaban hechos solamente por el divertimento de la matemática, pero que ya ustedes ven que pueden llegar muy lejos. El comprender el mundo a través de las matemáticas es un regalo que podemos aprovechar, y es un regalo que nos lleva a aportar en los desarrollos tecnológicos, científicos y sociales del entorno que tenemos. Por eso es muy importante que cuando estemos aprendiendo o enseñando o compartiendo matemáticas, podamos entender que lo que estamos aprendiendo tal vez no veamos inmediatamente su aplicación, pero que siempre la va a tener en cosas que tal vez nosotros no nos imaginamos, y que tal vez no es ahora que está, tal vez está después, tal vez está para el futuro. Entonces, pues bueno, tengo más cuentos, pero no sé si contarlos más, porque pues el tiempo ya se terminó. Sin embargo, sí quería como compartirles este mensaje. Y pues no sé si tienen preguntas, comentarios o alguna inquietud o algún aporte, o quiere alguien refutar lo que dije, que estaría muy bien también. Irlenis, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? No, todo bien hasta ahora. Muy interesante. Okay. Pues, yo no sé si quieres, de todas maneras, Diana. Sí, profe. Decir algo más, tenemos un tiempito más, parece. ¿Sí? Porque ya nos habrían cortado. Pues ¿Sí? entonces sigamos contando otro cuentico hasta que Exacto, nos corten. para mí ha sido espectacular. Qué Muchas bueno, gracias. me alegra mucho. Entonces vamos a contar otro cuentico hasta que nos Exacto. corten. Bueno, vamos a avanzar y vamos a contar este otro cuento. El cifrado César. El cifrado César, código César o cifrado por desplazamiento,
es una de las técnicas de cifrado más simples y usadas a lo largo de la historia. Recibe su nombre en honor a Julio César, quien según el historiador y biógrafo romano Suetonio, lo usó para proteger sus mensajes de contenido militar. Es imposible conocer la eficacia que tuvo este cifrado en su momento, pero no debemos olvidar que prácticamente nadie en aquellos momentos sabía leer, y mucho menos llevar a cabo un criptoanálisis para poder resolverlo. Se trata de un cifrado por sustitución en el que el texto original es reemplazado por otra letra que se encuentra en un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Julio César usó este código con un desplazamiento de 3 o 4 espacios, aunque realmente los desplazamientos pueden variar según el interesado. Bueno, esto está, digamos, relacionado con el área de las matemáticas en la cual yo hice mi tesis doctoral, que es teoría de códigos. Eso está enmarcado dentro de algo que se llama la teoría de la información, que es comprender matemáticamente el proceso de comunicar. Entonces, el proceso de transmitir la información, tal como siempre nos lo han dicho, que es emisor, receptor, mensaje a través de un canal. Ese canal seguramente puede tener ruidos, no sé, ruidos en la transmisión, pero también, no sé, un teléfono roto, algún corte en la comunicación. Y pues hoy en día toda esa comunicación se hace de manera digital. Y por ejemplo, la criptografía se encarga de transmitir mensajes que sean secretos, es decir, que aunque alguien nos vea, no los pueda comprender. También está la teoría de códigos, que es lo que yo hago, que no me importa, que no nos importa que el mensaje sea visto, pero lo que sí nos importa es que el receptor reciba el mensaje lo más fiel a la realidad del mensaje que se envió. O sea, nos importa la fiabilidad en la comunicación. Este receptor, esta persona puede detectar que hubo errores en la comunicación y puede corregirlos y tomar el mensaje que originalmente se envió. No es de esto que vamos a hacer esta aplicación, pero sí les quiero comentar que la teoría de código se utiliza, por ejemplo, para cuando vemos esas imágenes que nos llegan a través de sondas satelitales, de que alunizó, de que no, le estamos viendo las imágenes, no sé, a través del microscopio no sé cuál, o el satélite reportó tal cosa. Toda esa información, esa foto bonita de algún planeta que nos pasan por las noticias, tuvo que pasar por un proceso de decodificación a través de códigos correctores de errores. Y esa información gráfica que está llegando está siendo transmitida gracias a las matemáticas. Por supuesto, gracias también a la electrónica, a la computación, pero a través o basada en un modelo matemático. Entonces, otra rama es la criptografía, la comunicación que tenemos nosotros con nuestra cuenta de correo, con nuestro perfil de usuario en Facebook, con nuestros amigos a través de WhatsApp, o con nuestro banco cuando hacemos una transferencia bancaria. Toda esa comunicación digital que tenemos hoy en día está verificada a través de criptografía. Y nosotros vamos a ver aquí el inicio de eso. Uno de los más famosos es el cifrado César, que fue enviar mensajes secretos moviendo posiciones en el alfabeto. Pero hay otros digamos, otros cifrados también que fueron antes y que son muy famosos. Es importante darnos cuenta que, como les dije hace un momento, y decía, se me olvidó, pero bueno, el mundo está escrito en lenguaje matemático, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos es de, siempre como seres humanos, de entender lo que nos rodea. Y para ello usamos ciencias en general, pero en particular matemáticas. Y cuando a uno le dicen que las matemáticas están en todas partes, puede sonar a frase de cajón, pero sí que están en todas partes. Entonces vamos a entender un poco, a ver un poco acerca de este cifrado y de qué repercusiones tiene hoy en día, por ejemplo. Entonces, el cifrado César, estamos hablando del emperador Julio César, que vivió entre el año 100 y el año 44 a.C. Pero también hay otros métodos de comunicación cifrada que, por ejemplo, tuvo lugar en el siglo V antes de Cristo, que fue la escítala. La escítala era una barra de madera en la cual se enrollaba una tira de cuero, de manera
que se ponían unas marcas de manera que se supiera dónde se empezaba a enrollar y dónde se terminaba de enrollar, y ahí iba el mensaje. El que recibía el mensaje, la tira de cuero solita, debía tener una barra de madera con las mismas dimensiones y los mismos ángulos que quien envió el mensaje. Así que la clave de decodificación era tener la misma barra, ¿no? Enrollaba la cinta con las indicaciones que venían y encontraría la palabra que le habían enviado. También estuvo el método del cifrado de Polibio, que esto es del siglo II antes de Cristo. Fíjense que todo esto es antes de César, ¿no? Julio César. Pero el más famoso es el de Julio César. El de Polibio era como hoy en día lo podríamos entender como tener una matriz que ya tiene fijas como unas coordenadas y unos números y unas posiciones, y simplemente pues enviaba las coordenadas y la otra persona tenía la misma matriz con las letras y ya podía entender qué mensaje se le había enviado. Por ejemplo, si usted quiere enviar la palabra amor, usted enviaría la secuencia 11, 32, 34, 42. Y quien la reciba va a buscar esa secuencia y va a determinar cuál es el mensaje original. Fíjense que esta metodología se usa hoy en día. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí mi cámara, pero yo tengo una para entrar a mis sistemas secretos. Entonces, fíjense que esa metodología de utilizar código Enigma, se llama eso, porque no es exactamente el código Enigma que hizo Turing, pero se llama así, código Enigma, sirve hoy en día para autenticar el ingreso a algunos lugares secretos, digámoslo así. En mi caso, pues no es tan secreto, simplemente el acceso a algunas de las aplicaciones que yo uso para trabajar en mis cosas. El banco utiliza algo que se llama el token, ¿sí? O una, ¿cómo se llama esto? Una clave transitoria, no me acuerdo el nombre que usan en uno de los bancos, ¿no? Pero eso es generado usando el cifrado de Polibio. Bueno, y esto que vamos a ver nosotros está relacionado con algo que se llama la aritmética modular. La aritmética modular es cuando uno suma, multiplica, usando un módulo. ¿Qué es eso de sumar o multiplicar usando un módulo? Por ejemplo, a usted le dicen, a las 10 de la mañana, tómese la pastilla, espera 7 horas y se toma la siguiente pastilla. ¿A qué hora se tiene que tomar la siguiente pastilla? ¿Quién me dice? A las 10 de la mañana le tiene que tomarse una pastilla y dentro de 7 horas se tiene que tomar otra. ¿A qué hora se tiene que tomar la siguiente pastilla? ¿No? Si yo pienso en la hora, entonces yo diría, ok, hay dos maneras de hacerlo. La hora 10, le sumo 7, me da la hora 17, eso son las 5 de la tarde. O la otra forma es sumo 2 horas, llego hasta el mediodía, me quedan 5 horas por sumar y desde el mediodía a las 5 tengo las otras 5 horas, o sea, a las 5 de la tarde me tengo que tomar la otra pastilla. Esa suma que estoy haciendo es una suma modular, módulo 12. Pero nosotros no solamente hacemos suma modular módulo 12, también hacemos módulo 7 cuando contamos los días de la semana. O por ejemplo, si pensamos en grados, geométricamente hablando, hacemos módulo 360, ¿cierto? O también si pensamos en los segundos o en los minutos, hacemos módulo 60. Es decir, nosotros operamos modulando desde hace mucho tiempo. Esta operación de suma con módulo es muy útil para la comunicación que hizo César, el cifrado que hizo César. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene las letras del alfabeto, uno tiene una cantidad de letras fija. Entonces no puedo ir sumando y moviendo letras como él indica indeterminadamente. Hay un valor fijo, digamos, la última letra existe y tengo que volver a empezar. Y ese
llegar al final y volver a empezar es hacer módulo, operaciones modulares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a devolverme aquí un momento. Él dice, tome la letra y muévalo 3 posiciones a la derecha. Entonces aquí voy hasta B y la muevo 1, 2 y 3 y él convertía la letra B en la letra E. Ese era el cifrado César. Cuando uno lo define matemáticamente hablando, cuando está dando el tema de matemática o de aritmética modular, pues uno habla de una función modular, ¿no? La función de codificación, en términos generales, es una función que permite codificar un mensaje, es decir, convertir el mensaje en otro que está cifrado o codificado y que va a ser el mensaje secreto, o va a ser el disfraz que le voy a poner al mensaje secreto para que pueda ir seguro a través del canal de comunicación. Y, por ejemplo, esa función de encriptación, codificación o descifrado, cualquiera de los 3 nombres, es sumar 3. Sumar 3 es el cifrado César. Es tomar la letra A, que se representa con el 0, y sumarle 3, y darme cuenta que la debo convertir en la letra D. ¿Listo? Pero toda función de codificación también debe tener una función de decodificación o de descifrado. ¿Listo? O de desencriptación. O sea, debo poder revertir el proceso. Entonces la función en este caso sería restar 3, devolverme 3 posiciones en el alfabeto. ¿Listo? Entonces, al cifrar un mensaje secreto utilizando el cifrado César, o la función, perdón, no es César, sino esta función de cifrado que es, tome la posición, súmele 13, módulo 27. En nuestro caso es módulo 27 porque en el alfabeto español tenemos 27 letras. Entonces, por eso tenemos módulo 27. Obtenemos esta palabra. Cuando lo ciframos, obtenemos esta palabra. ¿Cuál era el mensaje original? Haga usted de hacker y dígame, ¿qué mensaje quise yo mandar originalmente? ¿Pueden hacerlo? Entendiendo de que también existe un descifrado, sería tomar Ajá. cada letra y Sí, restarle 13. así es. Necesito descifrar, así es. Alguien cifró y me llegó ese mensaje secreto. Entonces, ahora, ¿cómo devuelvo, cómo revierto ese efecto? Entonces, por ejemplo, la letra O. Voy a buscar la letra O. Aquí está la letra O. Me tengo que devolver 13 posiciones. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que tiene el número 15 asignado porque yo le asigné un número a cada letra entre 0 y 26 porque tengo 27 letras. ¿Listo? Entonces le voy a restar 13 a ese número. Cuando le resto 13, me queda la letra número 2, o sea, la letra C. O sea que yo sé que la primera letra aquí es la C. La voy a poner aquí encima. Es la C. Ahora voy con la B. Voy a quitar. Ahora voy con la B. Tomo la B. Me tengo que devolver 13 posiciones. Entonces me devuelvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 posiciones. Yo creo que me estoy devolviendo 15. 13 posiciones. Y encuentro la letra O. Ah, bueno, pues entonces aquí voy a poner la letra O. Ahora tomo la I. Ahora tomo la I. Y me voy a devolver 13 posiciones. Entonces me retrocedo a la H, a la G, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 posiciones. ¿Listo? Entonces, llegué a la letra V. Voy a poner aquí encima la letra V.
¿Pueden decirme las últimas dos letras? La U Voy a hacer las sería cuentas. la letra I. Sí, porque tomo la U, Claro. está aquí, le resto 13. ¿Sería COVID la palabra? Muy bien, muy bien. Le resto 13, me da 8, llegué a la I. Y sí, si tomo la P, le resto 13, a 16 le resto 13, me da 3, es la letra D. Y efectivamente el mensaje que nos habían enviado era COVID. Ahora les voy a proponer otro ejercicio. ¿Qué tal si yo les doy una palabra? Por ejemplo, la palabra a ver. Ya saben a qué me refiero, ¿cierto? La palabra de nuestro nuevo temor. La viruela del mono. Entonces vamos a tomar la palabra mono, vamos a enviar esta palabra codificada. Vamos a codificarla y le vamos a poner una codificación, ya no de 13, sino que le vamos a poner una codificación de, eso se llama la clave. La clave es cuánto quiero moverla. Entonces voy a ponerle una codificación de 5. Voy a mover cada letra 5 posiciones. ¿Me pueden decir cuál es el mensaje cifrado o el mensaje secreto? El secreto no es el cifrado que voy a enviar, por favor. QTRT, algo así. Ah, HKIK. Q, Porque digo, porque tengo es que cifrar, ¿no? Entonces sería sumar. ajá, sumar. Sería, a mí me da QTRT, pero a Keila le dio otra cosa. A ver, ¿qué dice en el chat? Lo leo. Sí, 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 es cifrar, es cifrar. Fíjense que ustedes en este cifrado podrían haber, si ustedes fuesen, si ustedes quisieran optimizar el proceso, hubiesen solamente necesitado cifrar la M. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto va, en el alfabeto nuestro va M, N, O, ¿cierto? Entonces ustedes dirían, bueno, M, N, N, O, ¿no? Entonces sería Q, R, N, ¿cierto? Ajá. Ustedes ya saben cuál es la M, pues ya saben quién le corresponde a N y quién le corresponde a O, ¿cierto? Q, R, Ñ que no está, S, que Ñ sería S, y T sería la siguiente. ¿Listo? Entonces aquí está QTRT. El mensaje secreto sería QTRT. Ahí diría mono. La persona que va a recibir debe saber que el mensaje que recibió, o sea, debe tener el mensaje que recibió y la clave. Para esa persona la clave no va a ser 5, sino su opuesto. O sea, va a ser el proceso inverso. Si este cifro es sumando 5, pues yo voy a descifrar restando 5. También puede pasar que una persona cifre restando, o sea, moviéndose hacia la izquierda. Y quien vaya, el receptor del mensaje, va a descifrar sumando. ¿Listo? Entonces, es siempre tener algo, un proceso que se pueda revertir. Eso es lo importante, un proceso que se pueda revertir. Para que haya cifrado y descifrado. Entonces, ya otra vez estamos como al límite de tiempo, a las 10:30.
Entonces voy a pasar aquí rápido para mostrarles la aplicación. Esto es un jueguito, digamos, de conteo, de contar, no de conteo, sino de contar. Es de aritmética modular. Pero este jueguito se aplica en algo que nosotros usamos siempre. Y es que se aplica en algo que se llama el dígito de verificación. O en otras palabras, lo que se llama el checksum. Es un dígito de chequeo o de verificación. La mayoría de tarjetas de crédito tienen un número conformado por 16 dígitos agrupados en 4 grupos de dígitos y están así. En los primeros 7 dígitos identifican la oficina que expide la tarjeta. Identifican el banco, la ubicación geográfica, el emisor, bueno, incluso la oficina de la tarjeta. El primero de esos 7 siempre tiene que decir qué tipo de compañía es. ¿Listo? Si es una Master, si es una Visa, si es una American Express, si es una tarjeta que corresponde, no sé, a Sodexo, si es una tarjeta que corresponde a una empresa de alimentos, o si es una empresa de entretenimiento, o si es una aerolínea. El primer dígito dice como el sector económico, ¿no? Y los primeros 7 en general, toda la información de la oficina que expidió su tarjeta. Los siguientes 8 dígitos son informaciones sobre usted, sobre el tarjetaviente, sobre el titular de la tarjeta. Entonces tiene una manera, de una manera secreta que conoce solamente el banco, la entidad, a usted se le asignan 8 dígitos, que es como su cédula dentro del banco. Finalmente, tiene un dígito de verificación. Su función es controlar que todos los demás dígitos realmente hayan sido emitidos adecuadamente por el banco. Es decir, que si van a clonar la tarjeta, tienen que saber cómo calcular ese número para poder, no clonarla, porque si la clonan es que la copian igual, pero si van a crear una tarjeta con un número que no ha sido otorgado por el banco, tienen que tener mucha información y además mucha sagacidad matemática para poder llenar este valor aquí. ¿Listo? Este numerito es el que revela si el número de tarjeta completo es falso o no es falso. Entonces, por ejemplo, usted digita mal el número de tarjeta y le va a decir esa tarjeta no es válida. ¿Listo? Aquí no se ve muy bien, pero quiero explicar. Cuando uno tiene los 16 cifras, uno cómo hace para verificar que ese número es verídico emitido por el banco. Hay varios algoritmos, pero uno es el algoritmo del 1. Él lo que hace es que identifica las casillas, los valores de las casillas en posiciones pares e impares. Las amarillas pues van a ser las impares y las verdes van a ser las pares. Y se obtienen 3 valores. El primero es el doble de la suma de las casillas impares. El segundo, que llamé Y, es la suma de las cifras en las casillas pares. Y el Z es el número de dígitos en posición impar mayores que 4. Es decir, de todos los dígitos que están en las posiciones amarillas, solamente voy a contar cuántos hay que sean mayores de 4. Este Z es un valor que se calcula para corregir posibilidades de desviación, digámoslo así, del método. La verificación es hacer la suma S. Esa suma es sumar X, Y y Z. Si S es múltiplo de 10, la tarjeta es correcta. De lo contrario, es falsa. ¿Listo? Entonces, pensemos en esto. Diana, yo creo que si tenemos que ir cerrando porque no nos cortan y no nos podemos despedir. Listo, vale. Pues nada, ahí les cuento que ese algoritmo ayuda a verificar esto y si uno lo aplica, por ejemplo, con este número que yo me inventé, pues le va a funcionar, pero hay otros números en los que no. Y además un problema importante es que si yo tengo todos los primeros dígitos, los 15, ¿cómo produzco el último? Es un problema difícil, pues porque necesitamos garantizar seguridad. Pero además el banco tiene otras maneras de aumentar la seguridad, como el código CBC, como las claves que uno tiene. Y bueno, pues eso era lo que les quería comentar, aplicaciones de cuentos que alguna vez, o de leyendas que alguna vez hemos escuchado, matemáticas, y que cuando uno las trabaja puede darse cuenta de todas las aplicaciones que hoy en día tiene. Ahí les dejo para, si quieren, tomarle un pantallazo para hacer el trabajo en casa. Entonces, tiene que darle múltiplo de 10.
Me parece muy interesante. ¿Me lo podrías mandar? Claro, yo les puedo mandar la presentación. Claro. Entonces, muchas gracias, Diana.